Además, el presidente aclaró que en su paquete de reformas no van a desaparecer todos los organismos autónomos. No, la Comisión de Derechos Humanos, no. Estoy hablando de los organismos que se crean para legalizar la corrupción que imperaba. Sí, son como 10. Es el IFT, por ejemplo. ¿Por qué esa? Porque esa la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación. Y resulta que siguen habiendo los monopolios. No vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Y la Secretaría de Comunicaciones se va a hacer cargo de la administración de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. Bueno, y vamos a hablar precisamente sobre esta propuesta del presidente López Obrador, desaparecer organismos autónomos, pero fíjese lo que dijo el día de hoy, van a desaparecer algunos, no todos. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, le preguntaron, bueno, ¿y la CNDH? Y dijo, no, esa no, y agradezco la comunicación de Eduardo Guerrero, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por el espacio. Oye, pues ¿cómo ves esto que ha señalado el presidente López Obrador? Ha propuesto pues la desaparición de organismos autónomos, pero en el caso de la CNDH dice que esta no. ¿Cómo pues evalúas tú esto? ¿Es una buena noticia o no? Mira, la realidad es que no extraña, dadas las circunstancias que hemos visto durante los últimos años, durante la actual administración de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por diversas razones. Creo que todo se resume en que durante esta administración la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en una especie de caja de resonancia en muchas ocasiones del discurso presidencial. Esto es evidente a través de diversas decisiones, diversas posiciones que la Comisión Nacional ha adoptado en años recientes, que van totalmente en línea de lo que el presidente de la República adopta como política, como discurso. Ejemplos de esto muy claros los vemos al hablar de la acción de inconstitucionalidad que debía haber presentado la CNDH ante la reforma sobre la Guardia Nacional, que pretendía adscribir esta Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que iría en la línea de la militarización de la seguridad pública y que los estándares internacionales en derechos humanos dicen que de ninguna manera puede recaer la seguridad pública en manos del ejército. Entonces, la Comisión Nacional tuvo que actuar para interponer esta acción de inconstitucionalidad, sin embargo, no lo hizo. Y además de no hacerlo, emite un comunicado justificando por qué esta reforma no era inconstitucional, totalmente en línea con la posición del presidente de la República. Otros ejemplos los vemos al momento en que la Comisión Nacional emite comunicados, emite pronunciamientos atacando o descalificando a otros organismos autónomos como el propio INE, que ya se mencionaba, como el INAI, donde la Comisión Nacional se ha posicionado siguiendo este mismo discurso presidencial, buscando deslegitimar a estos organismos. Lo mismo ocurrió con la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces no extraña del todo que no se quiera desaparecer este órgano, lo cual es importante decir, no debe aspirarse a que desaparezca la Sí. CNDH de ninguna manera, ¿no? Eduardo, entonces, ¿qué CNDH debemos tener para que efectivamente pues dé resultados y funcione y no sea pues un órgano más al servicio del gobierno? Es muy claro, a nivel internacional existen estándares, a partir de los principios de París de la Organización de Naciones Unidas, existen criterios sobre los cuales las instituciones nacionales de derechos humanos, como lo es la Comisión Nacional, deben actuar. Y entre estos principios destaca la autonomía, destaca la independencia, destaca la suficiencia de recursos para que este tipo de organismos puedan funcionar. Entonces debemos de aspirar a tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma que realmente esté actuando para garantizar, para defender los derechos humanos, denunciar las violaciones cuando se ocurren, denunciar reformas, denunciar políticas cuando son contrarias a los derechos humanos, y es indispensable garantizar esa autonomía y esa independencia. Eduardo, ¿qué esperas de los próximos gobernantes en este país sobre derechos humanos? ¿Qué has escuchado de lo que pues han estado proponiendo hasta este momento y qué esperarías en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues en general, para los años venideros esperamos que se sepan enmendar aquellas políticas, aquellas acciones gubernamentales que han sido contrarias a derechos humanos. El tema de militarización de la seguridad pública sigue y seguirá siendo crucial. Habrá
que retomar el camino hacia desmilitarizar la seguridad pública, garantizar órganos civiles conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Y en cuanto a la CNDH en particular, ahora que vendrá el cambio, este será el último año de Rosario al frente de la comisión, pues esperamos que este proceso sea un proceso abierto, transparente, que no ocurra lo que pasó con su elección en su momento y que se garantice que el órgano recupere esa autonomía que hemos venido observando se ha deteriorado en estos años. Muy bien, pues Eduardo, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.